En primer lugar, digamos, la interconexión eléctrica regional es parte, digamos, de la política energética. Estamos en proceso de aprobar, digamos, unos lineamientos de política energética mediante un decreto supremo nuevo, donde se va a enfatizar todavía más este tema de la interconexión de los mercados energéticos. Pero dentro de la política vigente, que es del año 2010, el decreto supremo 064-2010, dentro de los objetivos, digamos, que son complementarios y de la política energética nacional, está el tema de generar una mayor eficiencia en el uso de los recursos energéticos, ¿no? El acceso, ¿no? Y también el tema de la interconexión eléctrica regional, ¿no? O sea, el objetivo de la interconexión eléctrica regional también permite cumplir otros objetivos, que es, por ejemplo, hacer un uso más eficiente de los recursos naturales que tenemos un gran potencial en varios recursos naturales que podemos explotar, ¿no? Por ejemplo, el tema del potencial hidráulico o también el gas natural. Bueno, entonces, y en base a esos objetivos se genera toda una serie, digamos, de instrumentos como el desarrollo de normas, los procesos de promoción de inversión privada, las concesiones, etc., ¿no? Bueno. Y la interconexión eléctrica regional, digamos, aporta, es un objetivo, pero también, digamos, aporta otros objetivos más generales, ¿no? Como puede ser, como les comentaba, el uso eficiente de los recursos y también el tema de la seguridad energética, ¿no? O sea, en los casos que se han comentado, digamos, de emergencias, nosotros también, cuando hubo el problema del fenómeno del Niño, recientemente se activó unas importaciones de electricidad de Ecuador, de 40 a 50 megawatts por varios días, cuando las líneas de transmisión tuvieron algunos problemas en el norte del país, ¿no? Pero, digamos, esos son mecanismos que todavía son parciales y que todavía no se llega a una interconexión, digamos, como mercado integrado. Bueno, por el lado peruano tenemos varias ventajas relativas en algunos temas, consideramos, digamos, institucionales y regulatorias. Tenemos, en particular, yo enfatizaría el tema de un sistema de planificación de la transmisión troncal bastante robusto, que ha permitido que en los últimos años se construyan muchas líneas de transmisión con un esquema de planificación que se le encarga al operador económico del sistema, y se hacen licitaciones bastante competitivas y estamos, digamos, reforzando bastante el sistema de transmisión, incluyendo líneas de 500 kilovoltios en los últimos años, ¿no? Y ese mecanismo, digamos, es bastante conocido a nivel internacional y cada vez entran mayores operadores a competir, ¿no? Y se han conseguido precios bastante buenos, ¿no? En la última subasta, por ejemplo, el precio va a ser a 30 millones y se logró por 9 millones, ¿no? Entonces, y el operador es un operador internacional reconocido que, digamos, no es que vaya a haber un problema después, sino que a veces por algunos temas financieros, etcétera, pueden conseguirse precios muy bajos cuando hay competencia, ¿no? Bueno, como les decía, por el lado peruano, actualmente, digamos, hay, para algunos es un problema, pero también puede ser una oportunidad el tema del llamado sobre problema de exceso de oferta. O sea, tenemos un margen de reserva de generación que está por encima del 60%. Si uno saca las centrales, digamos, antiguas y las centrales renovables que son intermitentes, puede estar en más del 40%. Entonces, ese sobreexceso de oferta, digamos, puede ser un potencial también, o se podría aprovechar mejor si es que sirve para la interconexión, ¿no? Bueno, acá hay algunos datos de Perú que los voy a pasar. Tenemos también, como les comentaba, el tema del reforzamiento del sistema de transmisión. Acá quería comentar, por ejemplo, que hay 2 líneas de transmisión que se van a licitar este año, ¿no? En octubre de este año, que son de 500 kV, ¿no? Que es una capacidad bastante, digamos, importante, y son líneas de transmisión troncales
una se llama la línea Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo y la otra Nueva Yanango-Carapongo, que están un poco en el centro del sistema peruano, pero que permitirían, por ejemplo, que las centrales hidroeléctricas puedan llevar su energía más al sur, por ejemplo, ¿no? Tenemos incluso centrales hidroeléctricas de bastante capacidad recientes, ¿no? La central de Chavia, la central de Cerro del Águila, que son como 700 megas entre las dos. O sea, en términos relativos, digamos, en Perú su demanda es 6.500 megawatts y estas centrales son 700 megawatts adicionales, ¿no? Entonces, hay capacidad y también se está construyendo la capacidad para poderla transportar, ¿no? Bueno, enfatizando un poco el tema del potencial, el Perú solamente se dice que ha usado solamente el 6% de su potencial hidroeléctrico. Tenemos más o menos 4.000 megawatts instalados de centrales hidroeléctricas y podemos tener hasta 7.000 megawatts, ¿no? Y esa capacidad, digamos, está digamos, en todo el país, ¿no? No solo en una parte de la selva, sino en general en todo el país, ¿no? Bueno, respecto al tema del proceso de integración regional, como les comentaba, pues, uno de los objetivos del país es el tema de integración de los mercados energéticos, integrarse con los mercados energéticos de la región, ¿no? En el largo plazo, ¿no? Entonces, pero dentro de los lineamientos de política que tiene el país está la identificación de los beneficios, ¿no? Y que esto esté también de acuerdo con nuestros marcos regulatorios y nos permita, digamos, aprovechar esos beneficios, ¿no? Los beneficios de la interconexión eléctrica, bueno, acá también hay una serie de beneficios que ya muchos conocen, pero, por ejemplo, se hace las demandas, ¿no? Como en el sector eléctrico, digamos, la capacidad tiene que estar mejor dicho, la capacidad que tiene el sistema tiene que responder a la demanda en cualquier momento. A veces la mayor demanda de los sistemas no coincide, ¿no? Entonces, cuando uno, por ejemplo, la mayor demanda en Ecuador puede ser, ¿no?, a las 6 de la tarde y en Perú puede ser a las 7 de la tarde, y cuando se integran los mercados, ya cuando uno habla de una integración completa como un solo mercado, hay una gran eficiencia porque ya no se tiene que instalar la suma de esas demandas, sino solamente, digamos, una cantidad menor, ¿no? Y, digamos, hay toda una serie también de temas de los márgenes de reserva de los sistemas también se pueden optimizar, ¿no? Ya no necesitas tanta reserva, vas a necesitar menos reserva, etcétera, ¿no? Incluyendo también el tema del medio ambiente, si es que se usan mejor los recursos renovables. Bueno, respecto a los avances, hay dos procesos. Uno es, digamos, por el lado más técnico, está el CINEA, que es el Sistema de Interconexión Eléctrica Andina, que es un grupo, digamos, de trabajo, ¿no?, que busca analizar, digamos, la complementariedad en el uso de los recursos y el beneficio económico de la interconexión, ¿no? Y en ese marco del CINEA se han hecho una serie de estudios por medio del BID para la interconexión eléctrica andina. Es más, ahora me parece que se están actualizando algunos estudios, ¿no? Y también se han establecido varios objetivos, por ejemplo, identificar los principios y lineamientos para la armonización regulatoria de los países, ¿no? Las posibles alternativas de interconexión, o sea, acá se evalúan también ya líneas específicas, digamos, ¿no? Incluso si son de corriente continua, corriente alterna, etc. Y las alternativas de interconexión, costos, cronogramas, etc., ¿no? Y bueno, no voy a entrar mucho al detalle del nombre de las líneas que se están evaluando. Respecto, digamos, al marco normativo, todo empezó en diciembre del 2002 con la decisión 536 de la Comunidad Andina, donde hay un marco general para el intercambio dentro de la Comunidad Andina de electricidad, y la última decisión, tal como comentaron al principio, es la decisión 816 de abril del 2017, ¿no?, donde se aprueba el marco regulatorio para la interconexión subregional de los sistemas eléctricos y intercambio intracomunitario de electricidad. En el intermedio han habido algunas prórrogas y algunas suspensiones,
por algunos temas regulatorios bastante específicos, pero que en general generan discusiones. Por ejemplo, el tema de la renta de congestión, cómo se asigna. Al final se ha puesto que se va a asignar 50% para cada país, ¿no? La renta de congestión se genera, se le llama renta de congestión al diferencial de precio, al valor del diferencial de precios entre los dos nodos de cada país, los nodos, digamos, de intercambio, multiplicado por la energía que pasa por ese nodo, ¿no? Y esa renta de congestión se genera cuando la capacidad de la línea está en su máximo, ¿no? Es algo así como un precio sombra entre los economistas, ¿no? Pero esa renta de congestión te da una idea de la disposición a pagar que tiene el país importador de electricidad, ¿no? Entonces, y también en principios también debería servir para pagar la línea, amortizar la línea. Me parece que lo que se ha quedado es que esa renta de congestión, cada país se queda con 50% de esa renta y puede ir a un fondo o puede destinarse, digamos, para ser independizado, digamos, el pago de esa renta de congestión del pago de la línea. Las líneas se pagan con un peaje y se paga todo. En nuestro país, por ejemplo, lo que se hace es, la línea tiene un costo, una parte se paga con el peaje y otra parte se paga con la renta por congestión, que se le llama ingreso tarifario. Pero en este caso se ha decidido que la línea se pague separada y la renta de congestión cada país recupera 50%, ¿no? Esa renta por congestión no se la tienen que llevar los generadores de electricidad, porque es un pago que se genera por culpa, mejor dicho, se genera por la existencia de restricciones de transmisión y no le corresponde a los generadores. Los generadores es algo así como que lo recaudan, pero se tiene que devolver a los países, digamos, ¿no? Y se puede usar, como les digo, en principio para pagar las líneas o también para un fondo, digamos, que después se use para otros fines, ¿no? Pero, por ejemplo, ese es un tema que se ha venido discutiendo bastantes años y alguna de las suspensiones que se fue porque los países no se ponían de acuerdo sobre ese tema. Y en la última decisión, en el 816, se ha ratificado esto, que era algo que también se había ya puesto en otra decisión anterior. Bueno, la decisión 816 lo que dice, bueno, que en principio Bolivia no se adhirió a esta decisión por también algunas diferencias, ¿no? Es vinculante para las transacciones entre Colombia, Ecuador y Perú. O sea, antes en la decisión 557 solamente era válida para Colombia y Ecuador por un lado con el anexo 1 y Ecuador y Perú con el anexo 2. O sea, ahora era como que estuviera separado Colombia y Ecuador y Ecuador y Perú. Ahora, por primera vez, digamos, esta norma vale para los tres juntos. O sea, estamos más cerca de ya crear un mercado único. Dispone que las transacciones se realicen considerando los excedentes de energía que sean en el mercado de corto plazo y también que puedan ser interrumpibles por razones de emergencia y seguridad, digamos, de los países, ¿no? Pero va a entrar en vigencia, tal como se mencionó al principio, cuando se aprueben tres reglamentos: el reglamento operativo, el reglamento comercial y el reglamento de coordinación regional. Y para eso existen unos grupos de trabajo que van a aprobar estos tres reglamentos, ¿no? Bueno. Nosotros también tenemos, aparte del potencial hidroeléctrico, también un potencial en recursos como el gas natural. En el caso, por ejemplo, con Ecuador, tenemos una complementariedad hidrológica que se puede aprovechar bastante, ¿no? Y en general, y con Chile, que si bien no es un miembro pleno, digamos, también tenemos, Chile tiene unos precios que todavía son bastante mayores a los precios de Perú, ¿no? Porque ellos tuvieron una crisis y también importa mucho gas natural licuefactado, ¿no? Acá había un gráfico de los diferenciales de precios entre el nodo peruano, el principal de Santa Rosa, y el nodo crucero de Chile, y todavía hay un diferencial de precios spot que hacen atractivo, por ejemplo, la exportación en algún momento, ¿no? Ese es un tema controvertido. En realidad, digamos, los lineamientos que tiene el Perú es, digamos, que todas estas decisiones se hagan asegurándose, digamos, el beneficio para el país, que no se exporten también subsidios, ¿no? Porque, por ejemplo, el gas natural en el Perú es bastante bajo, sobre todo el gas de camisea, ha tenido un precio bastante bajo a nivel internacional en su momento, y entonces muchos dicen no vas a exportar, producir electricidad con gas barato, ¿no? Y lo vas a exportar. Entonces
se han visto algunos mecanismos o dentro de los principios que se tienen de negociaciones que no se exporten subsidios, que también me parece que se ha recogido en la última norma, ¿no? Bueno, bueno, no hay contratos de largo plazo todavía. La norma, esta decisión 816 crea un coordinador regional, ¿no? Y también, digamos, a mí me parece que es un gran avance porque estamos bastante cerca ya de la meta, digamos, que es tener un mercado, digamos, regional, ¿no? Como el que hay en Centroamérica. Ya. ¿Qué tal? Sí. Entonces, ese es por el lado, digamos, de las últimos avances, digamos, de los acuerdos y de esta decisión 816. Por el lado, digamos, ya de los proyectos en específico, de lo que se viene trabajando con cada país, con el Ecuador se han desarrollado algunos estudios de planificación y un anteproyecto de interconexión, pero todavía nos falta desarrollar las normas regulatorias en el marco de la Comunidad Andina. O sea, están los grupos de trabajo, digamos, que están desarrollando estos reglamentos. En el caso de Chile, recientemente hubo una visita, digamos, y un gabinete binacional con Chile y se firmaron los términos de referencia para la actualización del estudio de interconexión eléctrica en 220 kV, ¿no? Que se está desarrollando con el apoyo financiero del BID, ¿no? Y la decisión 816 no aplica a Chile, digamos, pero igual se está haciendo un grupo de trabajo para desarrollar el marco regulatorio. Y en el caso de Bolivia también se están elaborando ahorita unos términos de referencia para los estudios energéticos y eléctricos y un anteproyecto de línea de transmisión, ¿no? Y Bolivia también no se ha adherido a la decisión 816, pero igual se está discutiendo temas regulatorios, ¿no? En realidad hay grupos de trabajo, digamos, sobre todo por el lado de Ocinermin y también el COES, ¿no? que trabajan bastante estos temas para presentar, digamos, las propuestas después al Ministerio. Bueno, entonces, en resumen, digamos, dentro de la política energética del país está el tema de la interconexión eléctrica regional por los beneficios que genera en el mejor aprovechamiento de los recursos, en la seguridad energética, en la seguridad de abastecimiento. Nuestro país tiene algunas fortalezas, ¿no? Un marco regulatorio estable, un sistema de planificación de la transmisión bastante robusto, incluso un sistema que ha llevado a que el sistema mismo de transmisión sea bastante robusto, con líneas en construcción y construidas de 500 kilovoltios, etcétera, que permitirían, digamos, usar la capacidad de centrales en los procesos de interconexión. Después, el país en general tiene un importante potencial hidroeléctrico y otros recursos como gas natural que se puede aprovechar en las interconexiones, ¿no? Hay diferenciales de precios spot y complementariedad, ¿no? Complementariedad, por ejemplo, con hidráulica con Ecuador, y también hay potenciales ganancias en el caso, por ejemplo, con Chile, ¿no? Por el diferencial de precios spot, ¿no? Pero, digamos, lo que tenemos que asegurarnos es que no exportar subsidios y también de que, digamos, exporte valor agregado, y que el país, digamos, no vea en ningún caso comprometido su abastecimiento interno. Bueno, Chile tiene el problema de una alta participación de renovables que todavía, digamos, necesita complementar. O sea, si bien Chile hace unos años el diferencial de precio de spot era mucho más alto, se ha reducido un poco, pero todavía es atractivo, ¿no? Bajo ciertas condiciones, digamos, ¿no? Bueno, eso sería lo principal que tenía que comentarles, y quizás podemos empezar a discutir algunos temas puntuales.